Eh, Muchas gracias por la vergüenza de esperarme. Hay un dicho que dice que llegar 5 minutos antes es llegar a tiempo. Llegar a la hora exacta es ya llegar tarde. Y llegar tarde es inaceptable. Así que me autocastigo por la llegada tarde, pero reconozcamos que hay algunos desafíos logísticos de nuestro campus que son en sus 300 hectáreas y están yendo la Facultad de Ingeniería y Ciencias un poquito debajo de la cota 1000, en los 970 metros, hace un poco difícil el tránsito. Así que primero que nada, perdonen todos los que están acá en el auditorio, además el auditorio más grande de la universidad, por mi atraso. Así que parto por eso. Lo segundo es agradecer esta instancia, agradecerle a Daniel que ha hecho este impulso de sacarnos de la mirada solamente, llamémoslo energética, que es lo que Daniel dirige, ¿no es cierto?, la carrera de Ingeniería Civil en Energía, veo varios de los profesores del grupo del Centro de Transición Energética, sino que llevarnos a la mirada sociotécnica de los desafíos globales. Y por eso, ¿para qué decir el regalo de tenerte aquí? Adelanto que con Anaí Urquiza nos conocemos hace muchos años, después no le voy a quitar el privilegio a Daniel a presentarte en más profundidad, pero hemos tenido precisamente el placer de mirar los desafíos globales. Digo, uso la palabra global mucho más amplio que la palabra energético, donde lo energético juega un rol tan central. Y para nosotros como Facultad de Ingeniería y Ciencias, que hemos planteado ya hace muchos años, pero que hemos reforzado en nuestro plan estratégico del 2030, esta mirada de que la ingeniería y la ciencia tienen que estar al servicio de la creación de más bienestar. Y nosotros lo que tenemos que hacer con ello es buscar avanzar, por un lado, en un desarrollo más inteligente. Eso quiere decir cómo estos temprana involucramiento con la ciencia de datos, hoy en día con la inteligencia artificial, van vinculados también con la dimensión de sostenible. Y siempre lo sostenible lo hemos asociado más a lo ambiental muchas veces, pero lo sostenible es el amplio sentido. Vengo saliendo de otro taller sobre las dimensiones éticas de la inteligencia artificial. Y eso también tiene que ver con sostenibilidad. Hoy día los desafíos sociales y los riesgos que tenemos con, por ejemplo, la inteligencia artificial tienen que ver con otra dimensión de la sostenibilidad, lo social. Y obviamente también con la dimensión económica, que finalmente, que sin economía, sin creación de bienes económicos para financiar el bienestar que deseamos, tampoco no se puede. Entonces, es un privilegio poder tener este ciclo, que ya esta es la segunda instancia, para una mirada más amplia y que está en el corazón de lo que nosotros buscamos, un desarrollo más inteligente y sostenible, y sobre todo con un énfasis que yo también digo muchas veces de más colaboración. O sea, tener a la directora de innovación de la Universidad de Chile con nosotros hoy día es realmente un privilegio. Nosotros como Universidad Adolfo Ibáñez, y particularmente como facultad, ustedes saben, 4.000 alumnos, 120 académicos, no estamos solos en el mundo, sino que la esencia es colaborar con otros, porque los desafíos son muy complejos y eso requiere colaboración y interdisciplina. No es solamente colaborar con las mismas disciplinas, sino colaborar con otras disciplinas. Y para eso acercarnos también a los desafíos concretos de sociedad que tenemos. O sea, no sirve de nada estar acá alejado de la polis, como dice nuestro rector, para poder pensar y reflexionar, sino que también estar conectado con la realidad de la polis. Entonces, por lo mismo, solo reiterar mi agradecimiento. Me quedo aquí a escuchar con mucha expectativa lo que te podremos conversar y muchas gracias, Daniel, por organizar este ciclo y especialmente muchas gracias, Anaí, por estar con nosotros hoy día. Así que muchas gracias a todos los que vinieron y los que están, además, entiendo, por streaming. Bien, muchas gracias, Claudio. Bueno, tus palabras denotan que entendiste perfecto el espíritu de esta iniciativa, así que muchas gracias. Precisamente lo que quiero es sacudir un poquito la caja de formación de ingeniería civil en energía para entregarles a ustedes perspectivas distintas que son las con las que se van a topar entrando al mundo laboral al poquito tiempo. Ya se van a dar cuenta de la amplitud del tema que van a abordar a lo largo de su vida profesional. Y esta es la segunda charla de nuestro ciclo. Recuerden la charla inicial que la dio el profesor Ian Rowlands, experto en economía y relaciones internacionales. Nos trajo una perspectiva muy desde cómo el mundo, cómo Chile se relaciona con el mundo en las transiciones energéticas y las presiones geopolíticas que estamos sufriendo. Y en esta ocasión traemos un perfil distinto, una antropóloga. Así que déjenme presentar a nuestra siguiente invitada, que es la profesora Anaí Urquiza,
Muchas gracias, Anaí, por aceptar la invitación. Anaí es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Además, es investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, el CR2, y directora de innovación de la Universidad de Chile. Es antropóloga social de formación y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile. Se doctoró en sociología en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y en el programa Environment and Society del Rachel Carlson Center, ambas instituciones de Alemania. Es experta en inter- y transdisciplina, trabaja con enfoques sistémicos y sus áreas de investigación se concentran en la relación medio ambiente y sociedad, especialmente en vulnerabilidad hídrica, transiciones energéticas, gobernanza y resiliencia frente al cambio climático. Anaí nos trae una presentación hoy día titulada Sustentabilidad y transiciones sociotécnicas para reimaginar el futuro. Sin extenderme más, por favor, acompáñenme en darle la bienvenida con un aplauso a Anaí. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ahí ponemos la presentación. Sí, súper. Bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Y efectivamente me invitaron a ser un poco disruptiva en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez y por lo tanto, yo siendo antropóloga hablando de estos temas es raro, no solamente acá en mi universidad, cuando me pusieron como directora de innovación fue como, ya, ¿y usted qué sabe de innovación? Pero bueno, pues la inter y la transdisciplina ha ido conquistando espacios. Y parte de mi disrupción es que vine a la Facultad de Ingeniería a hablarles de este tema y no les traje ningún número y ningún gráfico. No sé si ustedes se encuentran en algún momento con sesiones donde no ven ni números ni gráficos, porque en el fondo lo que quiero lograr es que reflexionemos a partir de lo que sabemos, de lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son los principales desafíos que tenemos, cómo nos afecta y qué rol podemos tener en ello. Esa es un poco la invitación y para ello no necesitamos números solamente. Para eso están todos los días estudiando con números. Hoy día vamos a reflexionar estos temas. Básicamente vamos a ver un poco sobre el contexto, policrisis y desigualdad. Después vamos a abordar las transiciones sociotécnicas desde tres perspectivas, tratando de hacernos cargo de cómo navegamos en estos cambios y después vamos a hablar de la crisis como oportunidad, tratando de que también miremos esto desde un lugar más positivo, problematizando además nuestro propio rol en estos procesos. Bueno, y precisamente les puse la Mafalda ahí porque yo estoy lidiando todo el tiempo con eso, ustedes les debe pasar también con la ecoansiedad, ¿no? Y ahora no solamente la ecoansiedad, ahora tenemos una cosa, yo creo que todavía no tiene nombre, pero es como la ansiedad que nos provoca los efectos de la inteligencia artificial, que es como también un poquito de vértigo de qué es lo que sucede. Y claramente el peligro de eso es inmovilizarnos, ¿no? Porque generalmente cuando accedemos a más información nos damos cuenta de los riesgos de los que enfrentamos y lo difícil que es abordarlo. Y al mismo tiempo nos vemos enfrentados a la necesidad de no paralizarnos, ¿no? Sino que ver qué es lo que podemos hacer. Y en general, además, nosotros estamos en un lugar privilegiado, o sea, nosotros como académicos, investigadores, ustedes como estudiantes que van a ser profesionales de una universidad de élite, además van a poder impactar en diferentes ámbitos de la sociedad. Entonces, por lo tanto, es importante que problematicemos desde dónde nosotros podemos aportar algo y qué requerimos para tener herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas necesitamos para poder ser un aporte en este contexto? Un poco de lo que estamos enfrentando. Nosotros hablamos de ya. ¿Ahora sí? Sí, parece que estaba medio intermitente, ¿no? Hablamos de policrisis porque en verdad no es una crisis la que estamos enfrentando, sino que también le llamamos como crisis en cascada. Y eso es parte de lo agobiante del tema, porque básicamente vemos que hay
una serie de crisis ambientales, económicas, políticas, y que de una u otra manera se van relacionando entre sí. Y en algunos casos terminan siendo crisis humanitarias de gran envergadura que finalmente terminan generándonos mucha angustia, ¿no? Cuando uno está desde fuera, pero cuando los están viviendo directamente puede ser realmente tragedias muy grandes. Pero gran parte de estas crisis tienen como, más que sustento, como base una crisis ecológica, una triple crisis ecológica muy relevante, ¿no? Y cuando hablamos de triple crisis ecológica hablamos de básicamente tres grandes temas: cambio climático, la reducción de la biodiversidad y la contaminación de los ecosistemas terrestres, aéreos, marinos, etc. En alguna medida esas tres crisis se relacionan entre sí y en esa relación que tienen entre ellos se van potenciando también. Por ejemplo, el mismo aumento de la temperatura lo que hace es que se reduce la biodiversidad porque los hábitats ya no son adecuados para la misma biodiversidad que había antes. O al mismo tiempo, la biodiversidad lo que hace es, cuando hay más biodiversidad, los ecosistemas responden mejor a los cambios del clima y a los riesgos. Entonces, si reducimos la biodiversidad, al mismo tiempo estamos reduciendo nuestra capacidad para enfrentar el cambio climático. Y pues sucede algo parecido con la contaminación. La contaminación también genera condiciones desfavorables para enfrentar los riesgos que tenemos y profundiza las consecuencias del cambio climático. Yo creo que a esta altura esos elementos ya son algo sabido, ¿no? O sea, me imagino que es algo que ya ustedes conocen y no necesitamos profundizar ahí, pero sí entender que estas crisis funcionan y operan al mismo tiempo que otras crisis, ¿no? Y crisis que en alguna medida también vienen de éxitos de nuestra propia civilización, ¿no? Por ejemplo, y que son transformaciones a gran escala que estamos viviendo. Por ejemplo, las transformaciones demográficas y culturales. O sea, claramente estamos frente a una transformación demográfica importante en nuestro país. Es muy evidente, pero a nivel global, en diferentes partes del mundo está sucediendo, donde estamos teniendo menos hijos y además de eso, la población está viviendo mucho más años. Y eso genera requerimientos distintos de servicios, por ejemplo, problemas diferentes que van como desde problemas de salud, pero también problemas de sentido, de qué pasa con la vida de las personas, hasta cuándo trabajan, qué es lo que hacen después. Problemas económicos directamente que tienen que ver con la capacidad que tenemos de población que es económicamente activa. Entonces, tenemos una serie de dificultades que se vinculan con también la crisis ecológica. De hecho, las personas mayores, por ejemplo, son mucho más vulnerables frente a los aumentos de temperatura. Entonces, por lo tanto, esas crisis están de alguna manera interrelacionadas. Y cuando tenemos que abordar las consecuencias del cambio climático, también tenemos que considerar que eso se relaciona con las características de la población. Y además tenemos cambios culturales que son importantes, ¿no? Y estos cambios culturales tienen que ver en parte con estas mismas transformaciones, pero tienen mucho que ver con los cambios tecnológicos, ¿no? Y el impacto que tienen los cambios tecnológicos en las generaciones y cómo las generaciones se van relacionando entre sí y con el contexto en el que están de forma distinta. Y en esas transformaciones que tienen la tecnología detrás, ¿no? Porque el cambio demográfico es porque hemos desarrollado tecnología que nos permite vivir más, ¿no? Y los cambios culturales también en alguna medida están vinculados a los cambios tecnológicos que van generando formas de relacionarnos distintas y eso tiene consecuencias importantes. Pero esas consecuencias que son buenas también tienen lados que son positivos y tienen lados que son negativos. Y en alguna medida tenemos que ser capaces de mirar también esos lados negativos para reducir el impacto que tienen en la vida cotidiana de las personas, sobre todo las personas más vulnerables. Sin duda, estas mismas transformaciones pueden profundizar las desigualdades que ya existen. O sea, podemos pasar a tener habitantes, ¿no?, en el mundo, en nuestro país, de distinta clase, por el acceso que tienen a la tecnología, por ejemplo, por cómo pueden usarla, e incluso por cómo pueden transformar sus cuerpos o cuánto pueden vivir. Al mismo tiempo, estamos enfrentando algunas de las poblaciones pueden tener serias dificultades para acceder a la energía que requieren, a el agua que requieren y a los alimentos que requieren, ¿eh? Por eso hablamos de como tres grandes transiciones importantes, que es la transición energética, la transición hídrica y la transición alimentaria, ¿no? Porque son inseguridades que se están provocando
por los cambios en el clima, por los cambios en los ecosistemas y por las transformaciones que tenemos en cómo estamos nosotros mismos produciendo y distribuyendo los distintos recursos que tenemos. Y además de eso, podemos ver que también estas transformaciones aceleradas apenas las logramos entender y vemos que hay ciertos colapsos institucionales, como que los modelos que tenemos de gobernanza aparentemente no están funcionando muy bien. Crisis de la democracia, crisis de sentido, ¿no? Crisis de salud mental. O sea, hay una serie de consecuencias en estas transformaciones aceleradas que hacen que necesitemos parar un momento y decir qué es lo que está pasando y cómo nosotros estamos aportando en este problema. Y aquí quiero detenerme un poco en la profundización de la desigualdad. La profundización de la desigualdad uno la puede ver no solamente a nivel de personas, sino que también a nivel de países y a nivel de comunidades, ¿no? Hay comunidades y personas que pueden acceder a distintos tipos de servicios, a distintos tipos de información y que incluso pueden llegar a ser de diferente tipo de personas, si es que no generamos mecanismos para reducir eso. Pero también entre los países es muy relevante la diferencia, ¿no? O sea, países como el nuestro, por ejemplo, podemos quedar al margen o en la periferia del mundo globalizado, solamente ofreciendo nuestras materias primas, entre comillas, o lo que se le suele llamar como extractivismo, ¿no? Y a partir de eso nosotros ser muy dependientes de lo que sucede a nivel global, con poca capacidad para transformarnos nosotros mismos. Y países como el nuestro, pero mucho más otros países, porque el nuestro también está en una situación distinta, también mucho mejor que otros, podemos decir que hay ciertas limitaciones institucionales para enfrentar estas transformaciones. Uno de los grandes desafíos, no solamente con la crisis ecológica, sino que también con las transiciones que estábamos hablando, energética, hídrica y alimentaria, es que requieren instituciones que puedan entregar herramientas para navegar en estos cambios. Regulaciones, orientaciones, desarrollo de capacidades en diferentes niveles. Y claramente los países que tienen menos recursos, que tienen menos madurez institucional, están en condiciones de desventaja para poder enfrentar estos cambios. En alguna medida, uno podría decir que el cambio climático y los problemas ambientales es un profundo problema de justicia a nivel global. Porque los países que son más responsables del cambio climático, o los grupos humanos que son más responsables del cambio climático, tienen mayor consumo, ¿no? Y los países son los países que son más industrializados. Y por lo tanto, esos países también son los que tienen más recursos y son los países que pueden navegar mejor en estos cambios. Los países más vulnerables, los que se ven más afectados, son precisamente los países más pobres y los que son menos responsables. Y eso lo vemos repetido en diferentes contextos y hace que sea aún más difícil para los países del mundo que no tienen los recursos para poder cambiarse a sí mismos, los dejan en una situación de mucho mayor vulnerabilidad. Ahora, tenemos que entender a partir de eso, más allá de como pensar como los buenos y los malos, ¿no? O sea, yo no les vengo a hablar aquí de los buenos y los malos porque no hay buenos y malos, sino que es una sociedad hipercompleja, que tiene estructuras que funcionan a nivel global y a nivel local, y que necesitamos entender si queremos que nuestra sociedad sea viable en el contexto en el que estamos viviendo. Por un lado, por ejemplo, podemos ver que hay sistemas que operan a nivel global muy bien, muy rápidos, con tiempos acotados y sin grandes fronteras espaciales, y otros sistemas que requieren regular y que requieren como velar por el bien común, por ejemplo, que solo tienen la capacidad para operar localmente o a nivel nacional, ¿no? Que por ejemplo son los sistemas políticos, los sistemas jurídicos. Y eso hace que tengamos un desbalance importante, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología avanza a un ritmo mucho más rápido de lo que podemos ser capaces de entender y de regular. Y al mismo tiempo, las aplicaciones económicas y cómo eso se va imbricando en el desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios hace que sea muy difícil que podamos estar pensando al mismo tiempo y generando regulaciones para proteger a la población más vulnerable, por ejemplo. Además, tenemos problemas que son globales, como el cambio climático, pero funcionamos políticamente a partir de intereses locales.
Entonces eso también lo hace muy difícil, lo vemos todo el tiempo con el tema del cambio climático. Nos cuesta que los países se comprometan a reducir sus emisiones, que los países industrializados apoyen a los países más vulnerables que no son responsables del cambio climático, porque finalmente quienes gobiernan esos países están respondiendo a los intereses de su propia ciudadanía, a los intereses locales. Y eso hace que sea muy difícil enfrentar estos dilemas colectivos. Además, tenemos una limitada opinión pública internacional, muy fragmentada, no tenemos todavía como una masa importante que pueda hacer contrapunto y que pueda generar cuestionamientos y propuestas para poder navegar de manera distinta en este contexto. Y tenemos organizaciones económicas transnacionales que operan muy bien, ¿no? Tanto legales como ilegales, que operan muy bien, están muy instaladas y que en algunos casos pueden tener consecuencias que pueden ser realmente muy complicadas y no tenemos posibilidades de regularlas. Mientras tenemos organismos internacionales que pareciera que son cada vez más necesarios frente a este escenario y al mismo tiempo menos suficientes. O sea, en los últimos años hemos visto lo difícil que ha sido para los organismos internacionales tener alguna presencia, hay un cuestionamiento hacia ellos, incluso se les ha quitado apoyo, y podríamos estar hablando mucho rato de eso, pero en el fondo es difícil creer que los organismos internacionales, como están configurados hoy día, tienen alguna capacidad para poder ayudarnos a transitar en estas transformaciones globales. En ese contexto vemos que hay ciertas transiciones que son críticas, ¿ya? Yo les hablaba de la energética, la hídrica y la alimentaria como tres grandes ámbitos. Obviamente hay muchos más, pero estos tres apuntan a las necesidades básicas de la población. La población necesita energía, necesita agua, necesita alimentos. Es indiscutible, en todas partes lo necesita. Y estas tres transiciones se están generando a partir del desarrollo de tecnología. En algunos casos son transiciones que intencionamos y en otros casos son transiciones que se han dado, ¿no? Se han dado debido a, por ejemplo, la transición hídrica, se ha dado debido a los cambios en nuestro país, la disminución de las precipitaciones ha generado, ¿no? Como consecuencia del cambio climático, que hoy día tenemos que transitar a nuevas formas de utilizar el agua y de distribuir el agua y de cuidarla, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa transición que es más una respuesta, en el caso de la energía, es una transición intencionada, porque lo que necesitamos es que el sistema energético, la generación de energía avance a la carbono neutralidad y al mismo tiempo sea capaz de cumplir o entregar los servicios y los requerimientos que tiene la población. Entonces, son transiciones como de distinto tipo, unos por reacción y el otro por intención, ¿no? Y la alimentaria es interesante porque la alimentaria tiene las dos cosas, ¿no? Por un lado, necesitamos modificar la forma en que nos alimentamos, precisamente para reducir el impacto que tenemos en el medio ambiente, pero al mismo tiempo, al cambiar las condiciones del clima y al cambiar los ecosistemas, no podemos producir los alimentos que producíamos antes de la misma manera, sino que tenemos que adaptarnos porque, por ejemplo, en ciertos lugares donde se cosechaban ciertos productos ya no se pueden cosechar y hay que alimentarse de otra manera, ¿no? Entonces ahí hay una articulación entre transiciones que tenemos que dirigir y transiciones que tenemos que en el fondo son reacción a las consecuencias de lo que estamos viviendo y es una forma de adaptarnos. Sin duda, en este contexto las tecnologías son clave. O sea, las tecnologías son las que nos permiten lidiar, ¿no? Con la energía, con el agua, con los alimentos, producir de una manera distinta, reduciendo los impactos y amplificando los beneficios, sin duda. Sin embargo, hay una trampa acá, y que tiene que ver con esto que les hablaba antes de que nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestros propios éxitos, ¿no? Como por ejemplo con el cambio demográfico, los cambios tecnológicos en general. Y es que efectivamente la tecnología nos puede ayudar a hacer ese tránsito, pero también lo que estamos viviendo es producto de aplicaciones tecnológicas. Entonces, hay un problema que tenemos cuando pensamos que todo lo podemos arreglar con tecnología, como incluso uno podría decir como una tecnofe, ¿no? Que todo se va a arreglar con tecnología, esa confianza en que simplemente tenemos que desarrollar eso, que va muy de la mano de una idea de un mundo infinito, ¿no? Como un mundo que podemos explotar indefinidamente y que siempre vamos a poder manipular la naturaleza para que esté al servicio nuestro.
es evidente, a partir de lo que conocemos hoy día, del estado del planeta, que eso no es viable. No es viable, y si continuamos con ese modelo y con esa lógica donde todo lo queremos solucionar solo con tecnología y seguimos pensando que el mundo es infinito, no solamente nos avanzamos hacia un colapso ecológico, sino que además en ese proceso de avanzar hacia un colapso ecológico, que no es algo inmediato, obviamente, no es algo que va a pasar mañana, pero sí hay un deterioro y una crisis sistemática de nuestras instituciones, de nuestras formas de relacionarnos, y donde un porcentaje importante de la población tiene cada vez más dificultades para poder acceder a los servicios mínimos que requiere, o empieza a vivir en mundos que son distintos, ¿no? Como yo les explicaba, como con clases de personas. Eso implica que necesitamos tener miradas más integrales. O sea, que cuando desarrollamos tecnologías, cuando estamos hablando de transiciones, necesitamos pensar no solamente en el desarrollo de la tecnología, sino que el desarrollo del impacto, o sea, la evaluación y la comprensión del impacto de esa tecnología. Necesitamos tener diagnósticos que sean más integrales, multidimensionales sobre los fenómenos, para que podamos desarrollar respuestas que también sean más multidimensionales. Y de esa forma reducir el impacto que tienen nuestras propias soluciones. Entonces, por eso, nosotros hablamos de transiciones sociotécnicas, ¿no? Transiciones sociotécnicas precisamente lo que hace es relevar que no son solamente cambios tecnológicos, sino que esos cambios tecnológicos van acompañados de estructuras sociales, de instituciones, de cambios culturales que hacen que efectivamente la sociedad empiece a operar de manera distinta en torno a ciertos usos de las tecnologías. Y estas transiciones, para que efectivamente sean beneficiosas para la población, requieren tener miradas que sean más integrales y para ello necesitamos entender y asumir los propios límites que tiene nuestro conocimiento, que es una de las claves para poder desarrollar aproximaciones más integrales. El conocimiento que tiene cada una de nuestras disciplinas es un conocimiento parcial, limitado, que está limitado por nuestras propias herramientas para poder entender los fenómenos que tenemos, que en ese momento nos permiten entenderlo de una manera. Está limitado por el foco que estamos dando. Y necesariamente necesitamos complementarlo con otras disciplinas, con otros tipos de conocimientos que nos permitan tener miradas más integrales. Pero eso solo lo podemos hacer cuando realmente asumimos que nuestra mirada tiene límites, ¿no? Y eso se nos olvida. A pesar de que la ciencia se construye continuamente a partir de refutar y crear nuevo conocimiento que antes no había, o sea, estamos todo el tiempo destruyendo lo que creamos antes, ¿no? O complementando lo que creamos antes, paradójicamente nos cuesta asumir de que el conocimiento tiene límites. Nos cuesta asumir de que lo que nosotros conocemos es limitado, es parcial y que necesita dialogar con otro tipo de conocimiento. Y eso parece ser muy importante para poder definir, o sea, hacer desarrollos tecnológicos que efectivamente nos permitan transitar en estos cambios con una perspectiva de justicia, ¿no? Que efectivamente pueda incorporar a la diferente población que puede estar involucrada. En ese contexto podemos hablar de tres claves para las transiciones sociotécnicas, ¿no? Tres elementos críticos que debiéramos de alguna manera abordar. El primero es resiliencia transformativa, el segundo tiene que ver con gobernanza y el tercero innovación sociotécnica situada, que tiene que ver con la relación entre la tecnología y las comunidades. Con resiliencia transformativa nos referimos a esta necesidad de generar capacidades en los territorios, en las instituciones, de irse adaptando permanentemente a las nuevas condiciones. No tenemos una bola de cristal que nos va a decir cuáles van a ser las condiciones que va a enfrentar un territorio, una comunidad, un país en las próximas décadas. Sí podemos proyectar amenazas de diferente tipo. Por ejemplo, podemos decir en Santiago vamos a enfrentar escasez hídrica, podemos enfrentar heladas en ciertos territorios, podemos enfrentar inundaciones. Sabemos una serie de amenazas que vamos a enfrentar, pero no sabemos exactamente ni cuándo ni cómo va a ser específicamente. Entonces, por lo tanto, lo que debiéramos avanzar es a crear una ciudad que tenga la capacidad para reaccionar de la mejor manera posible a múltiples amenazas, ¿no? En definitiva, eso es cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de un sistema que es capaz de enfrentar esas diferentes amenazas. Y cuando estamos hablando de una resiliencia transformativa, es que sobre todo es un sistema que es capaz de enfrentar diferentes amenazas, pero además es capaz de cambiarse a sí mismo.
Eso es lo importante, ¿por qué? Porque va cambiando las situaciones que enfrentamos. Y como las situaciones que enfrentamos cambian, necesitamos que los sistemas vayan aprendiendo de esos cambios y sean capaces de irse transformando a sí mismos para lograr la flexibilidad que se requiere para enfrentar múltiples amenazas. Entonces, por eso que conceptos como flexibilidad, aprendizaje, anticipación, la capacidad de anticiparnos, de proyectar lo que podría venir para poder generar múltiples estrategias que nos permitan enfrentar las posibles amenazas. Luego está la gobernanza multinivel y la justicia socioambiental, que también una forma que lo que se ha abordado también es como con el concepto de gobernanza policéntrica, ¿no? Que tiene que ver con asumir que no tenemos la posibilidad de controlar todo desde un lugar y diseñar desde ahí qué es lo que tenemos que hacer, y tampoco que puede quedar completamente a la desregulación, ¿no? También asume que, hace el énfasis, la gobernanza policéntrica, en que necesitamos coordinar diferentes niveles en los cuales se comunican entre sí, pero que de alguna manera tienen que enfrentar regulaciones generales, pero también respetar las motivaciones y las posibilidades de cambio que tienen a nivel local. Eso es muy evidente con cambio climático, por ejemplo. Necesitamos que los países respeten los compromisos de reducción de carbono y necesitamos que se alineen con esos esfuerzos, ¿no? Que son como lineamientos a nivel global. Pero al mismo tiempo que necesitamos eso, también necesitamos que las comunidades, los territorios, se adapten a las nuevas condiciones climáticas. Y eso implica que esas comunidades y esos territorios tienen que tomar decisiones sobre cómo enfrentar las nuevas condiciones del clima. Tienen que tener herramientas para poder decidir a qué van a cambiar. Si ya no pueden cultivar más, no sé, lechuga y tienen que ponerse a cultivar otra cosa, en ese contexto tienen que tomar decisiones sobre qué es lo más adecuado para ellos. Entonces, la gobernanza policéntrica lo que apunta es que tenemos que reconocer estos diferentes niveles. Y esos diferentes niveles de toma de decisiones de alguna manera tienen que estar relacionados, pero al mismo tiempo tenemos que dejar espacios para que la innovación y la autonomía se genere a nivel local. Y ahí es cuando hablamos de la innovación sociotécnica situada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que es favorecer el desarrollo de cambios tecnológicos, considerando los cambios de las estructuras sociales que rodean esos cambios tecnológicos, pero al mismo tiempo incorporando los conocimientos que hay en los diferentes territorios. ¿Por qué necesitamos incorporar esos conocimientos? Porque en el fondo necesitamos que esas transiciones sean viables en el tiempo, que se mantengan y que respondan a los requerimientos que tiene la población en esa ciudad, en esa cuenca, en ese país. Y tenemos que de alguna manera articular el conocimiento científico que existe a nivel global para que ese conocimiento científico a nivel global pueda al mismo tiempo ser aplicado y sea pertinente para los diferentes contextos territoriales. Ahora, obviamente estamos viviendo una profunda crisis, pero esa crisis también es una oportunidad para poder rediseñar cómo nos relacionamos y al mismo tiempo pensar, y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Que es pensar en futuros posibles, ¿no? Por eso les ponía la Mafalda al principio. El futuro se ve negro, sin embargo, necesitamos pensar en alternativas, en futuros posibles para poder construir esos futuros. Uno de los mayores riesgos es paralizarnos frente a las malas noticias, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos futuros posibles? Es pensando en estas transiciones, ¿no? En estos cambios a nivel local, a nivel global, y considerando miradas que sean mucho más integrales, ¿no? Que nos permitan reimaginar estos futuros alternativos, pero sin ser ingenuos, sino que considerando las diferentes dimensiones que tiene el fenómeno, que tiene el problema. Y para ello, tenemos que considerar que tenemos una tierra común, pero en alguna medida esa tierra, además de que hoy día es común, y en algún momento no lo era, porque no nos afectaba todo lo que sucedía en todo el planeta, en cambio ahora sí nos afecta lo que sucede en todo el planeta. Además tenemos nuevos comunes, ¿no? O sea, tenemos nuevos desafíos comunes que antes no teníamos. Por ejemplo, hoy día los mismos desarrollos tecnológicos, los desarrollos digitales, la inteligencia artificial, lo mismo que vamos generando, en alguna medida nos ponen en cuestión hasta qué punto pueden pertenecerle a ciertos grupos, a ciertas personas, y cómo esa pertenencia puede estar también al servicio del colectivo, del bienestar, del grupo humano más en general. Tenemos además incluso
que preguntarnos por nuevos comunes que se relacionen con nuestro propio cuerpo. Cuando intervenimos el cuerpo, cuando conocemos y manipulamos cómo nos relacionamos, ¿no? A través de la biotecnología, por ejemplo, ¿a quién le pertenece esa información? ¿Cómo nos vinculamos con eso y con los posibles negocios y desarrollos económicos que se generan en torno a ese tipo de tecnología? Tenemos nuevas fronteras, ¿ya? Ahora, evidentemente nos afecta lo que sucede a nivel global y no solamente a nivel local, sino que además aparecen nuevos territorios que empiezan a ser relevantes. Hoy día está empezando la disputa por los polos, ¿no? Por la Antártica, por el Ártico, porque se está derritiendo y es mucho más posible hacer explotaciones económicas. Aparecen de nuevo como disputa esos territorios. Y no solamente eso, sino que la profundidad del océano, el espacio. O sea, nos estamos enfrentando a nuevos dilemas colectivos que de alguna manera tenemos que preguntarnos cómo vamos a actuar colectivamente para efectivamente lograr, ¿no? Justicia intergeneracional, para lograr reducir las desigualdades y no aumentar las brechas a partir de estos mismos esfuerzos. Entonces, nosotros hablamos del futuro como un desafío común, ¿no? O sea, tenemos que pensar en el futuro desde esa perspectiva. Y para ello necesitamos incluir estas otras dimensiones, las dimensiones sociales, culturales, y pensar en esta lógica de lo local y lo global, pero también revalorando y conectando con las identidades locales, ¿no? Con las identidades, con cuáles son, porque lo que las personas viven en sus territorios es lo que les permite tener ciertos elementos comunes para poder cuidar esos espacios. Y en alguna medida hemos perdido eso común, ¿no? Que nos permite cuidar lo que nos conecta. Y por lo tanto necesitamos revalorar esos elementos que nos permiten actuar colectivamente. Uno podría decir como repensar el desarrollo, ¿no? Y ese repensar el desarrollo implica cuestionar como perspectivas que dábamos por únicas y por dadas, ¿no? Como el crecimiento y el progreso, que tiene esta lógica con el mundo infinito o la confianza ciega en la tecnología. ¿Cómo lo hacemos para que esas nociones tradicionales puedan mirarlas desde otro lugar, que asuman las limitaciones que tiene el planeta, que no podemos explotarlo indefinidamente y que asumamos también que nosotros estamos constantemente provocando nuevos problemas a partir de la aplicación y del desarrollo de nuestras propias tecnologías? Y eso implica que necesitamos poner en diálogo distintas racionalidades y preguntarnos por el bienestar común, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a entender por sostenibilidad? ¿Qué es lo que vamos a entender por bienestar? ¿Qué es lo que vamos a mirar como qué sociedad queremos tener? O sea, para poder imaginar futuros posibles tenemos que ser capaces de pensar en qué sociedad queremos tener. Y ahí un elemento muy importante que lo hemos aprendido desde la misma resiliencia, ¿no? De los ecosistemas, que a partir de eso tratamos de entender los diferentes tipos de sistemas que existen, es que la diversidad es muy relevante. La biodiversidad, pero también la diversidad social, la diversidad cultural, porque nos permite pensar de una manera distinta, encontrar otras respuestas. Si solamente nos relacionamos con iguales, con personas que son muy cercanas o con estructuras que son muy similares a las que estamos acostumbrados, eso hace que sea difícil que se nos ocurran nuevas formas de hacer las cosas. Y claramente necesitamos pensar en nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, en este contexto de incertidumbre, parte de los desafíos que nos ponemos es como, ¿cómo navegamos en esa incertidumbre? Porque no la vamos a eliminar. Tenemos que navegar en esa incertidumbre, valorando la evidencia científica y al mismo tiempo con creatividad y haciéndonos cargo de los dilemas éticos. Y aquí las universidades sin duda tenemos un rol muy importante. Porque desde las universidades, desde la investigación que generamos en las universidades, tenemos por un lado la posibilidad de comprender los fenómenos que están sucediendo, los fenómenos emergentes, los problemas de frontera. Es en estos espacios donde estamos pensando y estamos discutiendo sobre ello. Al mismo tiempo podemos desarrollar tecnologías que nos permitan enfrentar estas crisis, como enfrentar estas transiciones, ¿no? Empujar ciertas transiciones, idealmente si lo hacemos de una manera más integral. Por lo tanto, también podemos desde acá problematizar sobre las consecuencias de los mismos desarrollos científicos que generamos, ¿no? No podemos ser ciegos a ellos para poder ir controlando el efecto negativo que eso puede tener.
Y eso requiere la articulación de diferentes conocimientos, ¿no? Como por ejemplo lo que están haciendo con este ciclo de charlas. Los esfuerzos inter y transdisciplinarios son muy relevantes para poder tener estas miradas complementarias. Y también necesitamos desarrollar mecanismos que nos permitan articular el conocimiento científico con las decisiones que se toman, con las decisiones que se toman en el mundo público, con las decisiones que se toman en el mundo privado. O sea, necesitamos que el conocimiento que desarrollemos esté disponible y el conocimiento científico opera con lógicas distintas a las lógicas del mercado y a las lógicas de la política. Entonces, esos puentes tenemos que construirlos. ¿Cómo logramos llegar que el conocimiento que generamos efectivamente pueda ser utilizado y esté disponible para los dilemas que tenemos? Y además, en nuestras propias universidades tenemos que pensar cómo formamos a los profesionales para que tengan esa capacidad adaptativa a los dilemas que estamos enfrentando y las constantes transformaciones. Entonces, también nosotros como universidades nos tenemos que mirar a nosotros mismos y visualizar cómo podemos cambiar nuestras propias estructuras para que nuestros dos grandes outputs, uno podría decir como universidades, que son los profesionales y el conocimiento, efectivamente nos permitan o sean un aporte para que nuestro país pueda navegar en el contexto en el que estamos. Ahora, cerrando ya, sin duda tenemos muchísima evidencia de que estamos en un punto de inflexión, le decimos, ¿no? Como en un contexto de policrisis y de crisis en cascada, donde esto puede ir deteriorándose rápidamente. Y al mismo tiempo tenemos infinitos recursos tecnológicos y que podemos desarrollar múltiples soluciones, pero tenemos que ser capaces de que esas soluciones estén al servicio de esas crisis con miradas más integrales, tratando de generar también herramientas para controlar los efectos no esperados, para evitar que se profundice la desigualdad. Necesitamos esas transiciones sociotécnicas, pero necesitamos de alguna manera guiar esas transiciones sociotécnicas, no que sean por generación espontánea, sino que de alguna manera generar mecanismos para lograr que las transiciones sociotécnicas estén al servicio de las personas, ¿no? Y que podamos lograr que tengamos una sociedad que sea más justa para que efectivamente sea viable este mismo proyecto que tenemos de tener algún futuro posible, ¿no? Y en ese contexto es una responsabilidad compartida. Y desde mi perspectiva, como el secreto para no paralizarse cuando uno está enfrentado a muy malas noticias, es también saber que podemos hacer algo, ¿no? En cada uno de nuestros espacios, ¿no? Nosotros como profesores, como investigadores, ustedes también como profesionales, podemos ser transformadores de nuestros espacios, pero para ello necesitamos tener mejores diagnósticos, estar más conscientes del rol que tenemos y de lo que estamos viviendo y al mismo tiempo ser capaces de colaborar con otros para poder enfrentar los desafíos que vienen. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Anaí. Oye, me voy a parar acá para conducir la sesión de pregunta y respuesta ahora. Carla tiene micrófonos. Ahí alguien quiere partir haciendo una pregunta. Nuestro decano acá, Carla. ¿Aló? Bueno, yo lo sabía, que esto iba a ser una mirada notable que además nos permite justamente todas estas cosas que decíamos antes de mirarlas de una mirada distinta. Así que, primero que nada, gracias. Yo quería plantear dos puntos. Uno, bueno, coincido contigo que las oportunidades, y mi señora siempre me reta porque yo veo siempre los vasos demasiado más llenos y a veces tiendo a no mirar las complejidades de las oportunidades que hay. Y tengo las siguientes preguntas. Una, a mediados del siglo XVIII se planteó que la humanidad no iba a poder alimentarse. Y la verdad es que hoy día hay, no sé, un 70% del alimento que se produce, o no sé, 60% se bota por excesos. O sea, hay un problema de equidad, pero no de cantidad. Entonces, de alguna manera, efectivamente, una respuesta tecnológica a un desafío que no se pudo prever y que a la humanidad nos cuesta a veces presagiar estas transiciones logarítmicas. Y hay otra, y mi pregunta va a lo siguiente, muchas veces yo escucho estas limitaciones al tema del crecimiento. Y yo creo que sí es muy claro, y yo estoy en el Consejo Nacional de Ciencia y hemos planteado que la biosfera claramente es el gran contenedor que tenemos que movernos dentro de ese espacio de lo posible, y creo que eso el poder contabilizar el capital natural y todo. Pero
hoy día la mayoría de los nuevos recursos y valores económicos que se crean no necesariamente consumen los recursos que tradicionalmente nosotros creemos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la propia cosa que hacemos como universidad, la creación de conocimiento, toda la industria del valor financiero, económico, no consumen los recursos que sí lo consumían las sociedades más basadas en productos. Hoy día es mucho más la economía del servicio. Entonces yo tiendo a ser un poco escéptico respecto a esa mirada de que en el fondo no podemos seguir creando mucha riqueza y mucho valor, y que ese finalmente el objetivo es bienestar, y con los desafíos de equidad que tiene. Entonces, esas son mis dos preguntas. Una es, no estamos como, a pesar de que evidentemente hay una serie de policrisis, se han acelerado más los plazos, las cosas, de que efectivamente esta oportunidad en realidad es mejor que peor. Quiero salir con un mensaje positivo también para las futuras generaciones. Nosotros ya estamos más viejos ya. Y el segundo es que hay mucho valor para crear, pero que drásticamente hoy día el nivel de consumo por ese nuevo valor económico que se genera puede generar un impacto cada vez menor incluso. El ejemplo más concreto es la transición de energías fósiles a eléctricas. Va a reducir nuestros consumos energéticos totales, porque vamos a usar una energía que es renovable, reciclable como el cobre, de menor consumo y mayor eficiencia, y estamos finalmente haciendo lo mismo con mucho, mucho menos. Entonces, esos dos desafíos a pregunta para tratar de salir con una nota capaz que no positiva, no sé. Yo siempre en estas cosas tengo el dilema de hasta qué punto respondo con lo que realmente pienso o con lo que debiera decir para que salgamos con una visión más positiva. Y tiendo a tratar de un intermedio, llego siempre a un intermedio, porque no me siento cómoda de ninguno de los dos lados. A ver, efectivamente, varias cosas, ¿no? Y es fácil que pensar en esto de cuando han existido cambios tecnológicos abruptos, existe este como vértigo y sensación de que se va a acabar, ¿no? Y claramente ese es un fantasma que hay que mirar, ¿no? O sea, como hasta qué punto estamos haciendo un análisis con mayor profundidad. Sin embargo, la humanidad a partir de la segunda mitad del siglo XX empezó a desarrollar capacidades para autodestruirse que antes no tenía. Estamos hablando desde la dimensión nuclear, desde el cambio climático, y también ahora con el tema de inteligencia artificial hay cosas que podríamos dañarnos profundamente, ¿no? Entonces, no es lo mismo que sucedía antes. Hay además muchos efectos sinérgicos, ¿no? que tenemos poco control. Por ejemplo, cómo la convergencia entre inteligencia artificial y modificación genética o biotecnología, hay cosas que son muy difíciles de imaginar y que podrían ser muy buenas, ¿no? Pero es como el tema del cuchillo en la casa, o sea, el cuchillo te sirve para cocinar, pero también te sirve para matar a alguien. Entonces, el tema es que, ¿cómo usamos eso? ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Generalmente en la sociedad gran parte de las estructuras sociales están orientadas a ponernos de acuerdo sobre eso, ¿no? En las diferentes culturas, lo que generamos son mecanismos para poder coordinarnos y ponernos de acuerdo en cómo no matarnos entre nosotros, para decírselos como un simple. El problema que tenemos hoy día es que los desarrollos que generamos van a un tiempo mucho más acelerado de lo que tenemos capacidad de ponernos de acuerdo para enfrentarlo de alguna manera. No es que no podamos, sino que estamos muy lentos, ¿no? Estamos muy lentos para la velocidad de las transformaciones tecnológicas. Y eso es algo que tenemos que de alguna manera alertar y tratar de generar mecanismos para que efectivamente el cuchillo se use para cocinar y no para otra cosa, ¿no? Y por otra parte, el tema de los cambios en la alimentación, o sea, las dificultades para distribuir los alimentos, por ejemplo, es súper importante, es muy buen ejemplo, porque efectivamente producimos mucho más de lo que realmente necesitamos, y hay mucha comida que se bota, pero hay millones, más de 300 millones de personas que sufren hambre, ¿no? Cotidianamente, y esas estructuras económicas, políticas, sociales, que nos impiden distribuir adecuadamente los alimentos son tan importantes como la producción.
O sea, es un desafío. Cambiar la estructura social es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, cuando a veces me dicen que me pasa lo mismo con el cambio climático, oye, pero si tenemos todo para frenar las emisiones, efectivamente tenemos la tecnología, lo podemos hacer, pero necesitamos que eso funcione en nuestras estructuras políticas y económicas. Y eso no lo podemos modificar como modificamos la tecnología, por mucho que queramos, tenemos que pensar en otras estrategias. Entonces yo creo que no hay que, por un lado, no hay que mirar en menos lo difícil que es hacer cambios estructurales a nivel social. Y además de eso, también tener una perspectiva como de más largo plazo, así como en caricatura. Cuando éramos cazadores-recolectores, vivíamos en armonía con los restos y teníamos un impacto mínimo, ¿no? Cuando fuimos agricultores, empezamos a aumentar significativamente el impacto que teníamos en los ecosistemas, pero todavía es un impacto que con el tiempo, debido al tiempo y al espacio que ocupábamos, era recuperable, ¿no? Hoy día ya no es así. Hoy día ya no es así. Y efectivamente tenemos tecnología para crear comida en los laboratorios, ¿no? Pero tendríamos que crearla y al mismo tiempo evaluar el impacto que eso tiene y distribuirlo equitativamente. Entonces es un problema de grandes magnitudes y muy integral, que tiene solución, pero que necesitamos trabajar juntos para poder abordarlo. Y sobre el crecimiento, totalmente de acuerdo. Cuando yo digo como el cuestionamiento al crecimiento y al progreso es en su sentido clásico. O sea, como se suele entender como este crecimiento más ilimitado y muy como explotador de los recursos naturales, etc. Obviamente podemos crecer de otra manera, pero, y que yo creo que es un poco lo que se está viviendo en el sentido de que estamos mucho más orientados a crear otro tipo de bienes, servicios, que en el fondo tangibles, que no necesariamente son nocivos para el medio ambiente, ¿no? Y que nos pueden permitir vivir de una mejor manera en esa relación. Pero a veces es una ilusión. O sea, el gasto energético e hídrico de los data centers y lo que implica la inteligencia artificial en ese contexto, ni siquiera lo estamos vislumbrando aún. Y puede ser brutal. Y puede tener un impacto directo en nuestro país, porque nosotros estamos como, vengan a hacer data center aquí. Como una oportunidad de desarrollo económico, pero que puede tener consecuencias muy complicadas desde el punto de vista de la demanda de energía y desde el punto de vista del consumo de agua. Entonces, claro, esos servicios, podemos producir muchos mejores servicios, pero si los estamos produciendo basándonos en herramientas que a lo mejor no directamente uno ve el impacto que tiene, pero que finalmente están consumiendo mucho más energía y agua, sigue siendo un problema. Entonces, por eso también es esta necesidad de tener una mirada más integral, ¿no? Que no solamente ver este pedacito, sino que tratar de mirar la cadena completa y en función de eso ir generando los mecanismos para regular el impacto. Gracias, Anaí. ¿Tenemos alguna pregunta de los estudiantes? Allá, Petit. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la charla. Y segundo, me gustaría mucho como recibir un consejo quizás, por decirlo de alguna manera, porque nosotros muchas veces como estudiantes, o ya sea desde una mirada de la investigación, de la ingeniería o simplemente porque somos más personas interesadas, o por lo menos hablando desde mi caso, he tratado de tener un rol de difusión dentro de mi entorno inmediato, cercano, con mis padres, mis amigos, sobre las crisis en general, especialmente en todo lo que refiere a cambio climático. Y en el reciente tiempo me he dado cuenta de que, no sé si por parte de esa difusión o por otros eventos externos, mucha gente que es cercana a mí siente una profunda desesperanza. Gente que conozco que dejó de comer carne por el cambio climático, volvió a hacerlo porque siente que ya no importa, entre muchas otras cosas que me causan mucho malestar, sentir la desesperanza en la gente que me rodea. Entonces, en el contexto de estos mejores futuros posibles, mi pregunta va dirigida ahí. ¿Cómo lo haces tú para balancear
ese futuro aterrador que por mucho tiempo fue la forma estándar de difundir acerca de las crisis, y esta oportunidad que tampoco es buena idea quizás realzarla tanto porque puede hacer sonar el problema menos grave de lo que realmente es. Pero ¿dónde está el equilibrio? ¿Cómo logramos comunicar lo grave que es la crisis sin provocar una completa pérdida de esperanza? Una pregunta fácil. La verdad no tengo la respuesta clara, por eso yo decía que con estas situaciones siempre estoy como entre hasta qué punto digo lo que realmente pienso, hasta qué punto trato de dar esperanza, porque precisamente ese es un riesgo y es, a ver, como un básico de las ciencias sociales que aprendemos tempranamente tiene que ver con que para que las personas actúen colectivamente y actúen pensando más allá de sí mismos, no solamente en lo que les interesa directamente, necesitan confiar en que los demás también lo van a hacer. Si no hay un mínimo de confianza de que los otros también van a hacer algo, no se avanza, ¿no? O sea, la gente no hace nada porque es como una desesperanza aprendida, no tiene sentido. ¿Para qué voy a dejar de comer carne si en realidad esta cuestión va al despeñadero? No tiene ningún sentido. Es lógico. Y ahí hay dos cosas que yo diría que son importantes. Una son como lo que llamamos como incentivos selectivos. Y los incentivos selectivos básicamente es que, claro, a lo mejor no sé, por ejemplo, para mí, a lo mejor reciclar en mi casa no tiene ningún impacto porque capaz que el camión pase y se lleve todo junto más encima. Pero en mi casa yo tengo un niño de 10 años que lo estoy criando en un entorno donde quiero que se haga responsable de lo que sucede. Entonces, o por ejemplo, a nivel de formación. Yo trabajo todos los días con mucha gente joven y para mí es muy importante tratar de entregarles herramientas, darles oportunidades. Obviamente detrás está el hecho de que sean un aporte a la sociedad y que puedan ser como actores profesionales transformadores de sus espacios, decimos nosotros. Pero también el hecho de hacerlo en el momento me genera satisfacción. Lo disfruto, lo paso bien haciendo eso, me llena de sentido mi trabajo cuando estoy viendo cómo crecen y cómo incorporan otras herramientas. Y eso también es un incentivo para hacer lo otro, aunque no tenga tanta expectativa de que lo que estoy haciendo a nivel más global tenga un impacto. No sé si me explico. Entonces yo creo que ese es un camino importante, como relevar y identificar estos otros beneficios más acotados, que incluso nosotros lo hablamos mucho en cambio climático como los co-beneficios, ¿no? Que incluso cuando las medidas, no solamente ver cuáles son las medidas que permiten reducir los gases de efecto invernadero, sino que además cosas más inmediatas, como que permiten reducir las enfermedades por el aire contaminado, por ejemplo, ¿no? Que permitan que se tomen acciones a pesar de que el objetivo final se vea muy lejos. Y lo otro, que yo creo que también es importante y que no sé muy bien cómo se puede abordar, tiene que ver con el entender que las cosas pueden ser diferentes. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos esta sensación de que el mundo es como es y que va y que no tenemos ninguna posibilidad de hacer las cosas distintas. Y yo creo que sí podemos, o sea, efectivamente sabemos que podemos hacer las cosas distintas y todas las formas de organizarnos son las formas en que lo que comemos, cómo lo hacemos, cómo nos vestimos, cómo nos relacionamos, todo podría ser de otra manera. Entonces, por eso hablamos de futuros posibles, ¿no? Para poder pensar que las cosas sean de otra manera, necesitamos construir futuros posibles, necesitamos imaginar otros futuros, que en alguna medida en los últimos años hemos perdido esa capacidad. Obviamente tiene que ver también con la crisis de las ideologías, de las grandes ideologías políticas, ¿no? Y que hoy día estamos como sin horizontes hacia dónde caminar. Y yo tengo la impresión de que ahí el arte, y eso también lo tiene esta universidad, que es muy interesante, que tiene esta relación con las humanidades y las artes, desde mi perspectiva, esas áreas tienen más posibilidades de imaginar mundos distintos que las que tenemos a veces desde la ciencia, ¿no? Que en la ciencia estamos como muy construyendo la evidencia, nos cuesta salir de la caja,
¿no? Y lo que necesitamos es pensar desde un lugar totalmente distinto. Y ahí creo que las artes tienen un tremendo rol, tanto en advertirnos como mostrarnos imágenes que pueden ser como que den vértigo, ¿no? Que pueden ser muy, muy difíciles de aceptar, pero también construir imágenes sobre posibilidades, ¿no? Y cómo podemos relacionarnos de manera distinta entre nosotros y con los otros seres vivos. Gracias. Pregunta, Ignacio, ahí atrás veo con ganas de preguntar. Hola, bueno, primero muchas gracias por la presentación y quería hacer más que nada un comente más que una pregunta y quería saber qué opinas de lo que voy a decir, que de todas maneras está ligado a lo que acabas de mencionar, que yo pienso que, claro, un ingeniero tiene que ser ahora, sobre todo en los últimos tiempos, uno de los profesionales más completos que debemos tener en la sociedad, porque en el área STEM, por lo menos, si un médico tiene que saber mucho de su área y a la vez tiene que tener tacto con la persona para comunicarle que está con una enfermedad terminal, ¿por qué un ingeniero no? Porque un ingeniero antes, y qué bueno que ahora esté cambiando, que se tiene que tener en cuenta el aspecto social para, por ejemplo, proyectos de construcción energética, para entablar con las comunidades y tener mesa de diálogo, etcétera. Y mi comente va a que, ¿qué piensas respecto a que las crisis que han estado ocurriendo últimamente, llámalas climáticas, llámalas sociológicas, se deben a una falta comunicacional en el área por lo menos de la ciencia? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo estando en primero, medio, octavo básico, veía en las noticias, no sé, a Greta Thunberg, que no sé, golpeando la mesa, gritando, diciéndole cómo se atreven. Y al final eso es más un atrayente a que haya un agente de cambio, es como un repelente para que gente venga y ponga la solución en la mesa, porque cómo vamos a expresarnos de una manera radical o de una manera que no tiene tacto, que no tratamos con las otras personas y al final no convergemos a una solución en conjunto. A ver. Hay varias cosas en lo que tú dijiste. Yo creo que efectivamente, de partida creo que la formación tiene que ser más flexible, en el sentido de que necesitamos muchos ingenieros como especializados en diferentes ámbitos y con múltiples sensibilidades, ¿no? Y con la capacidad de ir aprendiendo y irse reinventando también, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles, porque ustedes van a salir con un corpus de conocimiento y con ciertas herramientas y rápidamente el mundo va a ir cambiando y van a tener que adaptarse a eso. Y eso en alguna medida está también dado por el enfrentarse a otros distintos y por relacionarse con otras disciplinas y por poder ir generando esas capacidades de adaptación, ¿no? Por eso yo decía que era muy importante reconocer los límites del conocimiento. Claro, porque yo creo que yo soy absolutamente fan de los ingenieros, trabajo mucho con los ingenieros y mi familia son todos ingenieros y de hecho yo iba a ser ingeniero y me fui a la antropología y fue un drama familiar. Pero creo que una de las desventajas de la ingeniería es que como que da la ilusión de omnipotencia, porque yo construyo cosas que funcionan. Construyo puentes, construyo edificios, desarrollo tecnología y funciona y hago cosas, ¿no? Y el problema, y eso es muy bueno y muy necesario, pero el problema es que al mismo tiempo cuando yo estoy haciendo eso, estoy generando como problemas en los lados, ¿no? Por abajo, por arriba. Y generalmente no miro eso, solamente me concentro en lo que está funcionando, muy como orientado al objetivo. Lo que nos ha permitido avanzar a una velocidad asombrosa. O sea, en gran medida lo que vivimos hoy día es gracias a la ingeniería, ¿no? Pero también ha generado muchas consecuencias. Entonces, por eso que te pregunté que lo importante es un poco de humildad, ¿no? Un poco de humildad en el sentido de asumir que lo que estamos mirando es parcial y que no soy dueño de la verdad, ¿no? Que tiene límites. Y ahí yo les recomiendo leer a Maturana y Varela, no sé si lo han leído, pero tiene un libro muy bueno que se llama El árbol del conocimiento,
que yo diría que, desde mi perspectiva, debería ser un libro obligatorio para todos los estudiantes universitarios, donde te enseña cómo conocemos y cuáles son los límites que tenemos en el conocimiento y cómo eso se compara y se relaciona con el conocimiento de otros seres vivos. Yo creo que cuando somos capaces de tener ese baño de humildad, es más fácil que podamos dialogar con otros, ¿no? Que es algo que hasta ahora de a poquito hemos ido haciendo, pero que no es fácil de hacer porque generalmente estamos más orientados a alcanzar el objetivo, ¿no? A ser muy productivos nos pusimos un objetivo y lograrlo. Y en eso los ingenieros son maravillosos. El tema es que necesitamos que miren también lo que pasa alrededor y a lo mejor, aunque sea latero, aunque en verdad las cosas vayan más lentas de las que nos gustaría, dialogar con otras disciplinas es importante. Y lo de Greta y los movimientos, yo matizaría un poco eso, porque es un fenómeno distinto, ¿no? Los movimientos sociales cumplen un rol importante, ¿no? Cumplen un rol importante en la sociedad porque lo que hacen es como visibilizar problemas y culpar, ¿no? Ahora, yo partí diciéndole, esto no se trata de bueno y malo, ¿no? Y la verdad es que obviamente esa es una ficción, eso, ustedes son culpables. En alguna medida, todos somos parte de esto, ¿no? Y no es como eso de como que hay unos malvados que tienen control de los hilos. Pero el hecho de los movimientos sociales generalmente radicalizan esa comunicación para provocar remesones. Y eso tiene una función importante. Claramente son más efectivos a nivel de como comunicación pública que lo que somos con nosotros los científicos con los papers. Entonces, también hay que como matizar claramente. Obviamente uno lo escucha y dice, bueno, ya, pero... y le puede ver también estos otros lados, desmotiva a ciertas personas, etc. Pero cumple una función y en algún momento lograron. Greta Thunberg específicamente logró, con el movimiento que ella lideraba, darle una visibilidad al cambio climático que no se había tenido. Y eso es importante. Ahora, después vino la pandemia y llegaron otras cosas y estamos en otro momento, pero en algún momento fue muy importante. Es todo parte del proceso. Oye, muchas gracias, Anaí. Démosle un aplauso para despedir a nuestra invitada. Eso, muchas gracias a la audiencia también. Muchas caras repetidas. Espero que mantengan la inercia porque viene la siguiente charla. Ya la vamos a anunciar prontamente. Eso, que tengan buena tarde.